Si algo caracteriza el maoísmo del siglo XX es que giró en una triple dimensión. En algunos casos, claro, como muchos otros comunismos, simplemente fue un efecto marginal de la lucha política. En otros casos tuvo un vanguardismo que le imposibilitó mirar la realidad de sus respectivos países, pero en otros casos fue muy activo en la producción de reflexión y de fortalecimiento de ciertos movimientos sociales. En el siglo XX, básicamente hay tres líneas de maoísmo en América Latina, que tienen que ver también con la forma en que se interpreta y se discute la realidad latinoamericana a la luz de las tesis de Mao Zedong. Mao Zedong va a desarrollar una tesis revolucionaria que esencialmente tiene como crítica el modelo de desarrollo capitalista, desarrollista de la década del 50, pero también el esquema de desarrollo socialista soviético. La preeminencia de un modelo de industrialización, de desarrollo de las fuerzas productivas en ambos contextos fueron sometidos por dos autores marxistas, por lo menos, que podemos referenciar: por el Che Guevara en sus escritos de economía política y en la crítica al manual de economía política de la Unión Soviética de Mao Zedong. Esa mirada no, ni desarrollista ni de socialismo burocrático va a estar presente y va a estar en la discusión política en los maoístas de América Latina. Y desde ahí la opción entonces para América Latina en la traducción de un movimiento antagonista al orden imperialista que se tradujo en tres líneas en América Latina gruesas. La línea de los partidos que abogaron por constituir proyectos de guerra popular prolongada, siguiendo en gran parte el esquema maoísta de rodear las ciudades desde el campo, que se intentó en Brasil, que se intentó en México, en el mismo estado de Chiapas, antes del zapatismo en la década del 60, que se intentó en Bolivia y que se intentó en Colombia. Hay una segunda línea, que es la línea de la insurrección obrera urbana, que es desarrollada a finalidad de la década del 60 por el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, y la línea de que el aporte fundamental de Mao Zedong es la constitución de un amplio frente con la burguesía, que básicamente la experiencia más arquetípica de esa vida, de esa línea, es la del morir en Colombia. Ese proceso del maoísmo del siglo XX va a enfrentar no solamente la caída de la Unión Soviética y la restauración capitalista en China, sino que esa concepción y comprensión de la estrategia revolucionaria para los maoístas va a sufrir una bancarrota profunda y radical al finalizar la década, al comenzar la década de 1990, con la derrota del proyecto militar y político del Partido Comunista del Perú, conocido por la prensa como Sendero Luminoso. La crisis de la guerra popular en el Perú, que efectivamente en sus inicios tuvo un importante apoyo campesino andino y que luego tuvo problemas de constitución de un frente único con otros sectores sociales, quebró en gran parte de América Latina la concepción y la estrategia de la guerra popular. Y eso marca lo que considero es el punto de ruptura con lo que será la forma en que los maoísmos aparecen en el siglo XXI. Porque ya no hay el paradigma fundamental de que la transformación es la guerra popular prolongada en las condiciones de América Latina de esos tiempos. Y hay unas condiciones nuevas que, en las cuales se opera en la lucha política contemporánea. En primer lugar, desapareció el campo socialista, pero en América Latina se constituyen unos ejes de gobiernos alternativos que han interpelado a todas las fuerzas políticas y todas han tenido que posicionarse, actuar donde están, o oponerse, o hacer parte, o criticar desde un lado, y es la evidencia de los gobiernos alternativos en América Latina.
En segundo lugar, los efectos del modelo neoliberal de esta época de imperialismo en la etapa de los megamonopolios ha desestructurado los clásicos formas en que aparecía el movimiento obrero y ha hecho aparecer en importantes regiones de América Latina los movimientos de destechados, de desempleados, las formas de trabajo precarizado que replantean la acción estratégica de todos los partidos revolucionarios. Y en tercer lugar, efectivamente, la debilidad misma, la debilidad organizativa y política de los comunistas y de manera particular de los maoístas los hace aparecer con estrategias distintas, novedosas, no por ello en sí mismas idealizables, sino como objeto de análisis. Hoy, simplemente en el tiempo que me queda, que es muy breve, quiero hacer referencia a 3 experiencias de los maoísmos de América Latina contemporáneos en ese nuevo contexto. En primer lugar, el caso del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, que traslada su concepción política y su acción social revolucionaria del campo, porque Argentina va a sufrir la crisis de la privatización y de la desestructuración del movimiento obrero clásico, y el PCR tiene que trasladar hacia los desempleados y hacia los jubilados el centro de la acción política. De hecho, hoy en Argentina, y lo reconoce cualquier analista serio, es la corriente clasista y combativa, la CCC, la principal fuerza piquetera en la capacidad de movilización en la Argentina. Y es una fuerza amplia, combativa, que ha tenido frente al kirchnerismo la consideración de que este programa neodesarrollista es una forma de reactualización amplia de cooptación neodesarrollista del movimiento social. Pero es en el campo de los piqueteros en los que este sujeto revolucionario radical en Argentina aparece con más claridad. Es decir, son los desocupados y los pensionados, y no el clásico movimiento obrero de las fábricas en la Argentina, en donde el maoísmo argentino le ha puesto su centro de acción. En segundo lugar, tiene que ver en Bolivia, el Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta de Bolivia, que va a participar en la insurrección, va a hacerse notar y va a aprovechar las condiciones de la insurrección del Alto en las luchas por el gas y por el agua, y pasa de ser una corriente marginal, muy crítica y con poca capacidad de alianzas con sectores democráticos, a aportar a la constitución de la propuesta de Evo Morales, ocupando, por ejemplo, uno de sus dirigentes del Comité Central el cargo de ministro de Minas y Energía, Miguel Echazú, con la perspectiva de que Bolivia es hoy uno de los centros de ruptura de la cadena imperialista en América Latina, y en donde, entre otras cosas, en el análisis de los bolivianos maoístas, es en donde el imperialismo en su geoestrategia ha colocado el empeño por destruir este creciente proceso de gobiernos alternativos. Obviamente con una postura crítica, con un debate muy fuerte, con las tendencias del indigenismo muy fuertes en Bolivia, que tienden a considerar que solamente el problema étnico-cultural es el problema fundamental de los pueblos de Bolivia. En ese contexto, en ese proceso de lucha, este maoísmo ha tenido que hacer una lectura de esa condición particular y poner sus fuerzas al servicio de la defensa del proyecto de Evo Morales, sin que se haya considerado ni el objetivo a llegar en general, sino un proceso importante de movilización popular antiimperialista que amerita ser respaldado. Y en tercer lugar, y ya para terminar, como objeto de análisis, el comportamiento que hoy en Perú tiene Abimael Guzmán,
conocido como el presidente Gonzalo, condenado a cadena perpetua, que vuelve a ser un actor político y que pone un debate a los maoístas desde el Perú, desde su celda de confinamiento solitario, y que reactiva las fuerzas políticas y pone nuevamente, a pesar del confinamiento, un debate en la sociedad peruana. Y es el llamado a las fuerzas maoístas que se reorganizan en el Perú en la perspectiva de Abimael Guzmán, de la lucha por una salida política, y porque una sección del partido que era clandestino se lanza a la lucha política electoral, cambiando la concepción que en el siglo XX tenía este partido de absolutizar como única forma válida de la transformación la guerra revolucionaria. Este cambio, que es leído por muchos como simplemente o se enloqueció, o ese es el maoísmo, es igual al oportunismo, sino es un cambio, es una lectura también de unas condiciones concretas de la derrota, que no ha sido únicamente la experiencia del partido en el Perú, sino que muchos comunistas han enfrentado las derrotas y las destrucciones políticas en contextos históricos y ante los cuales han tenido que asumir posturas. Para concluir, considero que el campo maoísta supera en ese sentido, viene superando como el campo comunista en su conjunto en América Latina la vieja manera de entenderlo simplemente como marginal y como vanguardista, y se posiciona ante una realidad muy compleja, muy cambiante, de contienda ideológica y política entre fuerzas democráticas y dominación imperialista y oligárquica, que tensiona y que exige a los comunistas y de manera particular a estos movimientos maoístas a asumir una actitud política, táctica, concreta, que dé respuesta a su problema de acumulación de fuerzas y de hacer presencia de una manera distinta, mucho de cara más abierta, sin renunciar a los debates, a la necesaria enriquecimiento de la teoría marxista-leninista, pero sí entendiendo las condiciones nuevas en las que el campo político en América Latina se nos presenta.